Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien que estamos aquí, gracias a los técnicos de este canal que hacen un esfuerzo cada día para que este programa llegue a ustedes. Y naturalmente, ustedes también son la herramienta fundamental de este programa. Nosotros sencillamente nos sentamos aquí para a veces hasta interpretarlos a ustedes, pero lo importante es que estamos en sentido común. Bien, señores, hoy se inicia la segunda dosis del COVID-19 y el presidente de la República se interesa una vez más por la salud del país y llama a que la gente acuda a ponerse la vacuna. Nosotros también. No hay ninguna razón valedera para que la gente no quiera ponerse la vacuna. Simplemente un sector hizo una mala propaganda y en torno a eso muchas personas rehúsan, pero queremos decir que en nuestra vida no conocemos casos frecuentes de alguien que se haya puesto una vacuna y que haya muerto. Hay reacciones en algunos casos, en fin, pero no conocemos a alguien que haya muerto producto de una vacuna, cuando sí conocemos mucha gente que ha fallecido o estuvo muy mal por la picada de una abeja, de una avispa o de cualquier otra alimaña, de un alacrán, de un ciempié, se habla muchísimo. Pero de una vacuna yo no tengo registro de que alguien haya muerto producto de una vacuna. No es que decimos que no haya ocurrido, pero la referencia no la tenemos. Entonces, no hay por qué no acudir a vacunarse, sobre todo cuando es gratis. Es un esfuerzo del gobierno y un permanente agradecimiento que tenemos que tener con la solidaridad internacional, en este caso con China. En este caso con China. Y naturalmente, lo repetimos, porque mucha gente, equivocada o no, unos equivocados y otros por ignorancia y otros por tal vez que desmeritan la vacuna china. Y quiero decir una cosa al respecto. Independientemente de que una vacuna, no importa su origen, haya causado algunos problemas a personas, muy poco, pero porque precisamente la vigilancia, el seguimiento, la permanencia y la seguridad en este caso es universal, sin ningún tratado.
y cuando ocurre cualquier situación, pues obviamente se toman medidas. Por eso, con 3 casos de 3 gente que le dio alergia en un momento determinado, es motivo de precaución. Pero todas las vacunas que están en el mercado, sin importar su origen, son vacunas creíbles. Son creíbles. Así es que nada se puede esgrimir contra la vacuna por su origen. Y a propósito, debemos decir que Cuba está a la vanguardia en América Latina y otros países en torno a la vacuna contra el COVID-19. Y muy pronto tendrán la noticia sobre la vacuna cubana. Bien, por otro lado, señores, el país se va componiendo, el orden de los precios que ha tenido una embestida se ha ido cotejando. Los precios, especialmente los precios agropecuarios, han ido descendiendo. Ha habido una inyección importante de productos nacionales y los mercados han tenido que bajar precios debido a la política de oferta y demanda, y eso es bueno. Los mercados ofertan productos de calidad y buenos precios. Y a propósito de mercados, tenemos un material que quisiéramos, unos 2 cortitos, que nuestro director lo tenga ahí listo, con el fin de presentar a ustedes cómo está evolucionando el tema del sector agropecuario y, en este caso, cómo la carne de pollo se ha mantenido sin dispararse como estuvo haciendo. Los productos vegetales están en abundancia y calidad, con buenos precios. Se ha establecido el plátano, que tuvo algunos problemas. En fin, hay un cotejamiento en el orden agropecuario, que es la alimentación más sostenida del pueblo dominicano, y por eso siempre los viernes hablamos de temas agropecuarios, entre otras cosas. Hace 1 mes y 4 días que desgraciadamente, penosamente, falleciera el administrador de Mercadón, ingeniero Gustavo Sánchez Díaz, y no se había designado a un titular mientras estaba administrado por la licenciada Mariana Tavares, que de manera interina hasta el día de ayer dio paso a la
al nombramiento de el señor ingeniero Sócrates Díaz Castillo. Sócrates Díaz Castillo es el nuevo administrador de Mercadón. A él le corresponde cargar los proyectos que en ese sentido se han elaborado sus antecesores, el ingeniero Gustavo Sánchez Díaz, quien abrió la carpeta de proyectos de suma importancia para el desarrollo de la producción y comercialización del sector agropecuario, así como la ejecución interina de la licenciada Mariana Tavares. De hecho, el nuevo administrador de Mercadón, Sócrates Díaz, pues hizo un recorrido por las diversas instalaciones de Mercadón y en Merca Santo Domingo mostró interés de dar seguimiento a una serie de proyectos tendentes a organizar los mercados en la República Dominicana. Vamos a ver si nuestro director tiene algunas imágenes, algunas cortitas imágenes sobre ese evento. No dicen que le está preparando, pero de todas maneras queremos, nos avisan cuando la tengan preparada, porque lo que sí está preparado es el jengibre que cada mañana nos trae esta buena señora, que se levanta bien temprano para servir este jengibre que nunca falta. Dentro de las recomendaciones que hacemos es que usted use jengibre. Sencillamente, tampoco de jengibre no se ha reportado ninguna maldad a nadie en particular. Así que el jengibre, además de agradable, es posible que sea un aliado para mantener en determinado estado su salud, porque la salud es también dependiente del tipo de alimentación que nos damos. Pero bien, ya decíamos sobre el tema agropecuario que tenemos varias cosas que insistir, que son relativas a todo lo que es el tema agropecuario. La República Dominicana, un país que sin duda produce en este momento alrededor del 85 y algo más de los productos agropecuarios que consume. Nosotros hemos podido ser autosuficientes en arroz, no lo somos en habichuela, tenemos que importar una buena parte de habichuelas porque no llegamos a ser autosuficientes en esta oleaginosa, no somos autosuficientes en ajo, y en otras cosas siempre tenemos que importar algunas partes, pero en lo básico de arroz, pollo, carne en sentido general, ensaladas,
que son la conformación de la bandera dominicana, solo huevos, incluyendo huevos, solo no somos autosuficientes en ajo y habichuela. Después somos autosuficientes en el 80, del 80 al 85% de los rubros que consumimos en la dieta dominicana. Y ya le decía que el tema de la organización de los mercados, que es algo sumamente urgente, de que el gobierno central se fije en el tema de los mercados, porque el funcionamiento y organización de los mercados públicos es mucho más importante que otras medidas importantes, pero la importancia de los mercados públicos es parte de la salud del pueblo dominicano, y en algunos casos impacta, además de la salud, por la alimentación, la inocuidad que requiere en el día de hoy, pero en algunos casos impacta directamente en el turismo. Por lo tanto, es sumamente importante que el gobierno centre su atención en los mercados de la República Dominicana a través de la red de alimentación, es decir, a través de la RENA. Es urgente, señor presidente. Decíamos que en el día de ayer el ingeniero Sócrates Díaz tomó posesión en la administración de Mercadón, que es el organismo que tiene que ver. Mucha gente piensa que Mercadón es una institución pura y simplemente para la venta de productos y todo. No, tenemos que explicar a ustedes realmente qué es Mercadón. Pero mientras tanto tenemos algunos cortos que vamos a presentarles a ustedes sobre la posición, sobre el posicionamiento del nuevo administrador de Mercadón. Adelante, señor director. En el módulo de expendio de productos alimenticios del área de los vegetales, los rubros ajo, cebolla y la papa, y hemos visto con mucho agrado los precios que tiene aquí el Grupo Mora, sumamente atractivos. Es como dice la prensa, baja de 17 pesos a 13 pesos, el ajo a 60 pesos. Significa que el mercado de abasto, el Merca Santo Domingo, está tratando de que los productos lleguen al pueblo dominicano a precios accesibles, y vamos a seguir mejorando y procurando convertir esto en lo que es un mercado mayorista, en una transición eficiente y diferente. Muchísimas gracias. A continuar y a establecer en lo que es la parte más importante de la política alimentaria o la política agroalimentaria, porque ya hicimos ejercicio en otra ocasión sobre el tema, y lo único que pudimos sacar de origen agropecuario, que no es de origen agropecuario, y cuidado, son los platos y los cubiertos. Después, todo lo que ingerimos como alimentos son de origen agropecuario. Así es que vamos a ver
cómo le damos seguimiento a todo esto. Mientras tanto, vamos a una pausa y retornaremos con más en sentido común. Bien, señores, estábamos conversando sobre el tema de agropecuario y la necesidad que tiene el gobierno en este sector. Miren, mientras preparamos otro cortito sobre la toma de posesión del nuevo administrador de Mercadón, le vamos a decir algo a ustedes. Y es lo siguiente. En materia agropecuaria, la República Dominicana tiene estructuras, tiene condiciones para desarrollar la industrialización, la producción, comercialización e industrialización de nuestros productos. Pero, por alguna razón, en una política de serie, los gobernantes de nuestro país se han preocupado poco por eso. Generalmente se han preocupado porque haya arroz, porque haya plátanos, en fin. Por ejemplo, la República Dominicana consume entre 7 y 8 millones de unidades de plátano diario. No hay ningún platanero en la República Dominicana, ningún productor de plátano que esté quebrado. No hay ninguno. Porque el plátano tiene un mercado seguro. Y por más plátano que se producen, siempre hay capacidad de consumo. Ahora, preguntamos a ustedes y a mí mismo, ¿de cuántas maneras se puede consumir el plátano? Por aquí me dicen que se consume de 3 formas: asado, horneado, es lo mismo, hervido y frito. Son las 3 fórmulas que en un país platanero solo tenemos popularmente esas 3 fórmulas: hervido, frito y bueno, esas 2 fórmulas. Pero resulta que en otros países que no son tan consumidores como nosotros de plátanos, hay mucho más fórmula para consumir el plátano. Lo mismo del arroz, en fin. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos con la cáscara del plátano? Y no hay respuesta. ¿Qué hacemos con el tallo, la fibra del plátano? Tampoco tenemos respuesta. Pero, ¿qué hacemos con el plátano para que no se le madure indebidamente al cosechero? No tenemos tampoco mucha respuesta. Entonces, porque son respuestas que deben venir de los organismos oficiales para
poder manejar una producción y una comercialización organizada, garantizada. Plátanos, papas, yuca, etcétera. Hoy en día, la evolución, la rapidez que nos impone la sociedad, nos demanda. ¿Qué nos demanda? Nos demanda que en vez de yo comprar una mano de plátano en un mercado, pueda comprarlo envasado, limpio, pelado, en una bolsa, congelado. Y eso me ahorra varias cosas. Dice la gente, bueno, se encarece, pero depende cuál es la carestía. Pero nos da más calidad, nos ahorra tiempo, en fin. Ese sería el comportamiento de la evolución comercial, producción y comercialización de un plátano. Pero lo mismo con las papas, lo mismo con el ñame, con la yautía, etcétera. Aquí no hay mucho espacio para dar valor agregado a los productos agropecuarios. Y es hora de que comencemos y que el gobierno estimule, la posibilidad de agregar, de facilitar, dije, porque una de las cosas que entramos a concluir diciendo, el gobierno o los gobiernos no deben dar más que las facilidades. Las facilidades son importantes de que el productor pueda tener reducción de algunos insumos y el transporte. Porque si bien es cierto que los productos e insumos tienen precios elevados y son importados, no es menos cierto, independientemente de todo, y es algo sumamente penoso, que aquí no quieren que el Estado participe en nada. No quieren. Y el Estado debe hacerlo. Cuando hablo del Estado, quizá equivocadamente, digo el gobierno de turno. Si el abono que se necesita para producir un buen plátano cuesta 100 pesos, pero el importador se está ganando 60 pesos, y es un ejemplo que hablo de eso, 60 pesos por la importación, el gobierno tiene dos opciones. Decir, bueno, usted se está ganando el 60% de esta importación. Mire a ver cómo haciéndola rentable, racionalmente rentable, podemos reducir. Oigan bien lo que estoy diciendo. No estoy insinuando que el gobierno intervenga en perjuicio de ese importador, sino, mira, importador, razonablemente necesitamos que tú analices tus precios. El importador dice, no, el problema es que yo pago tanto de aduana, pago tanto de transporte, en fin, mis beneficios deben ser tantos porque además de aduana, transporte, tengo gastos operativos, energéticos, en fin, hay muchos
Pero entonces, en armonía con todo eso, vamos a ver dónde el gobierno puede establecer algunas facilidades, en fin, no facilidades que le dan a algunos para entonces tener más beneficio. ¿En qué sentido? Si usted está vendiendo el plátano a 8 pesos, cogiendo préstamo al banco hasta del 8 al 12, y usted encuentra una tasa cero que le da a usted la oportunidad de no pagar intereses por esa tasa, entonces eso se debe reflejar en el consumidor, y ese es el problema. Al no reflejarse, cogió la tasa cero y se embolsilla la diferencia entre el productor y el intermediario. Muchas veces, que es uno de los problemas, que no abogamos por la eliminación del intermediario. Atención con esto, Manedonte y mucha gente, no se trata de eliminar al intermediario, al contrario, pero sí de garantizar los márgenes que son relativamente de carácter conciliatorio. No es admisible que un intermediario gane más que el productor. Pero tampoco podemos rígidamente eliminar al intermediario para que... ¿Y qué hacemos entonces? Porque no tenemos un productor con la facilidad y la educación necesaria de producir el plátano y él mismo venderlo. Él mismo ir al mercado a venderlo. Eso no funciona. Por más esfuerzo que se haga, no funciona. Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores. Pero el tema está en las facilidades que se le dé a ese productor y la cooperación gubernamental. Cooperación. Porque, y hablamos por ejemplo de productos importados, sabemos, y no vamos a mencionar el producto en sí, sabemos que hay un producto agropecuario, o mejor dicho, del agro nacional, que cuesta 16 pesos la libra. El costo de importación, incluido el transporte, sale en 16 y 24 pesos la libra. Pero ese producto le llega al consumidor final a 90, 110, 120 y en muchos casos hasta 200 pesos la libra. ¿Por qué? Si el gobierno sabe, que lo puede saber perfectamente, que ese importador está colocando en nuestro puerto un producto que no le pasa de 24 pesos la libra, todo lo demás se dispara, no es justo, pero tampoco es responsable. Y en ese sentido es que hablamos de los controles. No, déjele su producto, está muy bien. Por eso es que el gobierno necesita habilitar y tener una cadena de depósito de ambiente controlado para mantener siempre productos en respuesta a la especulación. Pero los gobiernos
se dejan torcer el brazo por los productores entrecomillados, que no son los productores, son los intermediarios. Son los que intervienen en la comercialización. Y ese es el gran problema. Cuando vamos a hacer una pausa, cuando regresemos, vamos a concluir sobre ese importante tema. Señor director. Bien. 3, 2, 1. No le alcanzó a decir el 1, sino 3, 2. Y ahí lo soltó. Bien, señores. Miren. El tema es el siguiente. En ocasiones nos referimos a un sinnúmero de acciones que debían tomarse para manejar la racionalidad de los precios. Existe el grito de los precios de los productos básicos. Pero, ¿qué pasa? Que los productos básicos tienen un comportamiento que hay que tomarlo en cuenta. Un productor no puede manipular a un producto en términos de rendimiento y ciclo. Y hay momentos, épocas, donde hay una merma de un determinado producto por el ciclo climatológico. Un plátano tiene que tener una sincronía climatológica para desarrollarse. Y ahí hay una época del año y otra que son fenómenos donde el plátano tiene una merma en su desarrollo. Ahí no se puede hacer nada. Pero ¿qué ocurre si el Estado establece una cadena de frío? Que se está hablando de eso y hay las intenciones, donde el productor de plátano no se ve forzado a cortar su plátano porque ya el plátano comienza a abrirse. Entonces, pero no tiene el mercado en ese momento. Pero si hay una cadena de ambiente controlado, donde ese productor puede llevar su plátano a un almacén y dejarlo allí durante un tiempo razonable, con la tecnología que tenemos, él no se ve obligado precipitadamente a venderle su producto al intermediario. De lo contrario, el intermediario tiene que tener otro comportamiento y tiene que ofrecer mejores precios. Pero al mismo tiempo, por la cadena de información que tenemos a manos, entonces se establece dos cosas. Una, que el productor sabe cuánto gastó, sus estadísticas se lo dicen, por un lado, y por otro lado, el intermediario también maneja información, y por otro lado el consumidor también le llegan las informaciones. Por eso el sistema de divulgación de los precios agropecuarios es sumamente importante. Cuando
Un productor sabe que el plátano se está vendiendo a 20 pesos y a ese lo están pagando a 4 o a 5 o a 6, él establece y se da cuenta de que alguien está ganando mucho más que él. Ese intermediario que compra el plátano a 6 pesos, se lo vende al distribuidor a 12, quedan 6 pesos de ese intermediario para que se va entre el manejo y transporte, pero ya tiene asegurado una buena ventaja. Entonces, ese intermediario, si lo coloca a 12 pesos al detallista, que le sube 6 pesos, 4 pesos, estamos hablando de 18 pesos. Y en algunos casos 20 pesos. Así más o menos se comporta la oscilación de los productos en los mercados. El consumidor recibe un producto en 20 pesos, mientras el productor lo acaba de vender a 4 o a 5 pesos. Eso no hay que aplicarle ningún tipo de justicia, ningún tipo de coerción a nadie. Sencillamente, el gobierno tiene instalado en las regiones preestablecidas, y el productor tiene la opción de almacenar sus productos para que en pocos días puedan ser comercializados con mayor ventaja. Pero hay otra cosa importante, es que el productor que le debe al Banco Agrícola una determinada suma de dinero, cuando tiene su cosecha, no la vende precipitadamente, sino que tiene cómo pinorarla. El propio banco le hace su inspección y entonces el banco sabe que tiene garantía en el producto que ese productor tiene pinorado. ¿Qué ocurre? Que ante esa situación, el productor sabe ya que el banco tiene control de su cosecha y adquiere tranquilidad, porque de ahí no va a variar absolutamente nada cuando se han controlado todos los factores para poder tener beneficio en la producción. Porque hay que tener un factor importante, que es el beneficio del productor, porque de lo contrario no te siembra. Si el productor no tiene beneficios, pues sencillamente no siembra, porque no va a sembrar para perder. Por eso es importante la organización, el seguimiento de los mercados. Por eso Mercadón tiene que reorganizar su política de manejo de los mercados, pero al mismo tiempo los organismos del sector agrícola tienen que suscribirse en el marco de sus funciones. Ningún sector puede lanzarse a la calle a vender productos, la función que hace INESPRE. Pero ningún sector tiene que lanzarse a pignorar productos. Eso debe ser función del Banco Agrícola. Mientras
que esto sucede, entonces se crea una anarquía dentro del sector. Hay que definir los campos en función. Por eso hay que estudiar la evolución de la producción y la tecnología. Hoy hay que estudiar las posibilidades de alianzas estratégicas entre el sector productor y el comercializador para garantizar calidad y rentabilidad. Eso es vital. Y en ese planteamiento vamos a coincidir de que Mercadón, que es el rector de la organización y funcionamiento de los mercados públicos, y al mismo tiempo INESPRE, que es el organismo comercializador de los productos básicos, entre ambos haya una alianza estratégica para garantizar al productor y al consumidor, es decir, la dieta diaria del país a un precio de rentabilidad aceptable. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene que tener una iniciativa, y la iniciativa va a la búsqueda de agregar valor a la mercancía, agregar valor a la producción. Si tenemos suficiente plátano, ¿por qué no se estudia la posibilidad de incrementar modalidades de comercialización? Si hay una cantidad de productos, señores, que son víctimas de una gran merma en el periodo de post cosecha. Y ahí está la reducción de los beneficios en la pérdida post cosecha. Todo eso puede ser reducido con una política adecuada del gobierno y los productores. No se debe perder absolutamente nada, pero al mismo tiempo hay que entrenar al productor y al comercializador para establecer reglas técnicas y evitar los daños post cosecha. Eso es sumamente importante. Hay registro de hasta un 50% de pérdida post cosecha, que se reduce en un 30, en un 20, 15, etcétera. Pero una pérdida que rebase el 3% en el marco de la cosecha ya perjudica. Del 3 al 5% ya perjudica. Entonces, eso casi, aunque todo el mundo lo sabe, pero no hay una búsqueda de solución a esos problemas. Y todo es aprovechable. Pero se necesitan dos cosas: la facilitación y la educación al productor. Con esas dos opciones vamos a conseguir beneficios importantes para el productor, sin lugar a duda. Nosotros
Sencillamente lo que queremos es que se haga conciencia y al mismo tiempo el gobierno de turno, los gobiernos tienen que definir entre los tratados internacionales y un sinnúmero de cosas y los importadores, especialmente los supermercados de este país, que han tomado un auge extraordinario. Pero vamos a ver qué podemos importar. Hay productos que usted va a los supermercados y lo compra de importación. Muy bonito, muy bien empacado, etcétera. Pero en esencia es lo mismo que un producto criollo. Hay quienes dicen, no se puede impedir la importación. Yo creo que estoy de acuerdo. No la vamos a impedir, pero las facilidades que vamos a darle al productor la van a relegar. Y la relegación es otra cosa, muy diferente al impedimento. Por hoy, sentido común en su sesión de los viernes agropecuarios está totalmente identificada con los conceptos que hablamos y ojalá que algunas de estas cosas se tomen en cuenta. Felicidades al administrador de Mercadón, felicidades a Mariana Tavares, que estuvo dinamizando, y gran felicidades, o gran pésame, mejor dicho, a quien tuvo una gran visión desde el nacimiento hasta su muerte de los mercados nacionales, el ingeniero Gustavo Sánchez Díaz. Mientras tanto, nosotros no nos despedimos hoy con un pesar, el pesar, la inquietud de que debemos progresar y manejarnos, no solo en la producción directa, sino en la comercialización y el consumo de calidad y precio. Será hasta la próxima cuando estaremos con ustedes en un espacio similar. Hasta entonces.